¿Somos libres? ¿Qué me hace libre? ¿Cuándo puedo decir que soy libre? ¿Y cuándo por el contrario no soy libre sino esclavo? ¿Elegimos nuestra vida o vivimos una existencia organizada por otros? ¿Podemos realmente cambiar nuestras elecciones? ¿Podríamos haber elegido de forma diferente o actuamos según causas que nos determinan a elegir de determinada manera? Bueno, para comenzar, ¿qué es la libertad? La Real Academia Española define la libertad como facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Acontecimientos importantes que desarrollaron la libertad. La idea de que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y que los líderes deben tratar a sus súbditos de igual forma y respetar sus opiniones es muy antigua. La libertad dio origen bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, desarrollada a lo largo de la Revolución Francesa en el año 1789. Estos valores formaron un sistema de creencias que dieron lugar a los tratados de derechos humanos actuales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Este documento destaca que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos, que se deben respetar los derechos naturales de libertad, propiedad y seguridad, que los ciudadanos tienen derecho a tener representantes y que estos hagan leyes para protegerlos y sancionar a quienes no los respeten, que las personas tienen libertad de pensamiento político, religioso y de prensa. Pero la realidad, al referirnos a la libertad, es meramente subjetiva, ya que no sabemos si existe o no. Suele pensarse que nuestros actos arrancan de la libertad, pero a menudo solo proceden de la ignorancia, de hábitos aniquilados y de emociones negativas. ¿Se trata entonces de la libertad o es solo un mito? Con esto pondremos un ejemplo a continuación donde tú podrás ver si existe la libertad o es un mito. Los medios de comunicación han sido un pilar muy importante en nuestra sociedad y su evolución, donde los comunicadores tienen la libertad de expresión para presentar información verídica y la cual se nos presenta. Pero dentro de los medios de comunicación masivos existe el sector donde los de carácter empresarial, cuyos intereses se encuentran estrechamente vinculados a los poderes político y económico, callan ante los abusos y se doblegan ante las presiones del estatus a lo cual pertenecen. Ese silencio ha obligado a muchos periodistas éticos a abandonar las grandes salas de redacción para conformar sus propios espacios de comunicación alternativa, asumiendo el riesgo de trabajar bajo la presión de las amenazas, las persecuciones y los intentos de sacarlos de circulación por medios violentos, quitándoles su libertad de expresión. En nuestro continente, la cifra de reporteros asesinados por su trabajo investigativo es de terror. Los medios de comunicación empresariales se alinean para limitar el acceso a las fuentes de información. De ese modo, se cierran espacios con el propósito de conservar un ámbito hermético en donde cualquier acto de corrupción goce de impunidad garantizada y sea fácil captar a los entes institucionales. El mito de la libertad de expresión en la creación artística. Las creaciones artísticas se ven expuestas corrientemente a embates judiciales. Se reclama que las creaciones afectan el honor de terceras personas e instituciones, la Iglesia, por ejemplo, lo que ha llevado a nuestra jurisprudencia a tener que lidiar, o en su caso, tratar de controlar, los alcances de la libertad de expresión en el arte. Un claro ejemplo lo podemos apreciar en las palabras de Nick Mason, músico de la famosa banda Pink Floyd. Él dijo: "Cuando dimos un concierto en un club juvenil católico, el tipo que estaba al mando no quiso pagarnos, afirmando que lo que nosotros hacíamos no era música". Después de eso, Andrew y Peter acudieron a los tribunales, y para su total incredulidad y la nuestra, perdimos. Y es que el magistrado, para nuestra decepción, estuvo de acuerdo con la opinión del director del club juvenil. Bien, así podemos darnos cuenta que los artículos que nos otorgan una supuesta total libertad de expresión no están completamente respaldados ni son respetados por toda la sociedad o por instituciones que buscan el apoyo de las leyes cuando se sienten ofendidas o atacadas en algún tipo de expresión artística. Esto convierte la supuesta total libertad de expresión cuando se realiza un acto artístico en un simple mito, que cuando se enfrenta a opiniones de terceros se ve obligada a cambiar o desaparecer por completo. Dentro del fanatismo religioso es muy común creer que las personas son libres,
ya que se les ofrece una libertad, pero en realidad es todo lo contrario, ya que las personas comúnmente deben llevar un comportamiento limitado y oprimido para no ir en contra de las normas religiosas. Se puede perder la libertad de elegir un estilo de vida propio sin que el mismo individuo sea consciente de esta opresión, e incluso existen líderes religiosos que llegan a implantar sus propias ideas en los demás, ocasionando que formen parte de una mentalidad de rebaño. Aunque también debemos tomar en cuenta que el hecho de que una persona decida formar parte de una religión es parte de su libertad de elección. Un claro ejemplo es el líder pastor Jim Jones, quien fue un predicador y líder de una secta que ocasionó un suicidio en masa con la promesa de alcanzar la libertad espiritual. Dicho evento ocurrió en el otoño del 78 en una región de Guyana. Todo inició cuando un político exmiembro de la secta quiso abandonarla tras varios descontentos, lo que provocó que fueran señalados de traición, asesinando a 5 personas en el momento para evitar su retirada. Después de dicho acto, Jones ordenó a todos los miembros de la secta a cometer suicidio para evitar ser atrapados y llevados ante la ley, con el pretexto de que la muerte solo es el tránsito a otro nivel. Y al final, ¿es la libertad una intuición interna, una realidad personal y subjetiva, independiente de lo que digan los demás? ¿O es la libertad algo que nos ganamos o perdemos con y ante los demás? ¿Es la libertad algo que nos atribuyen los demás o algo que nos atribuimos nosotros mismos? Recuerda que la libertad es la verdad y la verdad la tiene cada uno de nosotros.